Bienvenidos sean todos ustedes a esta jornada de actualización del mes de marzo. Me complace mucho presentar a mi colega y amigo, el doctor José Luis Silva Urrutia. Es para mí un placer presentarte, amigo, y bueno, pues presentar el tema del que nos vas a platicar, que bueno, pues tiene que ver con tus hallazgos, los hallazgos de tu propia investigación en materia de pandemia y en específico de la pandemia que estamos viviendo. Bienvenido, amigo, y pues a darle. Muchas gracias, Daniel. ¿Me permites compartir, por favor? Sí, está listo, ya puedes. Ah, no, todavía no. Permíteme, pensé que ya te había vuelto coanfitrión. Listo, listo, amigo, listo. Muchas gracias, Daniel, por la invitación a este evento. La verdad que agradezco esta invitación. Bueno, y gracias a todos ustedes que están aquí en este tema que es importante, ¿no? La presentación está hecha en inglés, pero la diré en español. Y por otra parte, este trabajo es un trabajo de investigación que hice con el doctor Alejandro Aguirre, del Colegio de México, mismo que quizá algunos de ustedes conozcan. Bueno, pues comencemos. Es indudable que el COVID pues, nos ha afectado a todos en diferentes aristas, pero la parte demográfica no se queda aislada, tanto en términos locales como nacionales. La parte demográfica se ha visto bastante afectada, ¿sale? Voy a hacer referencia en particular al año 2020, que es donde se tienen datos ya, digamos, oficiales al respecto. Mencionar que haciendo un desmenuzado de las principales variables demográficas que se han visto afectadas, la que más ha presentado interés por parte de los investigadores en México y en el mundo es la de mortalidad. ¿Vale? Mortalidad ha sido, por evidentes razones, el exceso de mortalidad ha sido bárbaro en algunos países y la fecundidad se ha quedado un poquito atrás. Quizá me quedo corto con el poquito y es un muchito. Haciendo una búsqueda rápida en Google Académico, pues vemos que hay mucho más, un desbalance muy cargado a la parte de mortalidad a nivel nacional, estatal, etc. Y la fecundidad se ha quedado un poco al lado, ¿no? En temas de mortalidad, bueno, pues hay ya bastantes trabajos. Uno de ellos es el de Aburto y Aliados, de Oxford, en el cual los autores dicen que los efectos de la pandemia de COVID-19 ya son comparables a los que dejó la Segunda Guerra Mundial, principalmente en algunos países, principalmente en Estados Unidos y países de altos ingresos, ¿no? Hay excepciones, hay excepciones. El caso más excepcional es Dinamarca, Noruega, que no tan solo no pierden expectativa de vida, sino que ganan un poco de expectativa de vida. Hay esta gran visión de exceso de mortalidad se ha abordado en diversos países, cada vez es más común, Brasil, India, en Estados Unidos, Italia y muchos más. Esos son solo algunos de los que se ha trabajado la parte de la mortalidad. Para el caso de México, García y Beltrán hacen un estudio acerca de las muertes por COVID y, bueno, manifiestan, de las principales conclusiones que encuentran es que de lo más afectado en el país es la Ciudad de México. En particular, tuve la oportunidad de trabajar con dos estudiantes de la Anáhuac haciendo lo propio, un enfoque diferente, y bueno, lo que yo concluí fue que, junto con mis alumnos, perdón, fue que hay un exceso muy notable en la Ciudad de México, muy notable. Estamos hablando de retrocesos de 30 años en expectativa de vida, ¿sale? Es catastrófico. Si a Aburto y a la gente de Oxford les parecía catastrófico lo que perdía Estados Unidos, si la Ciudad de México fuera un país, pues sería de los más dramáticos del mundo, las consecuencias en cuanto a COVID. Bueno, la parte de evaluar el impacto de la pandemia en fecundidad, tanto en corto plazo como en medio plazo, pues honestamente yo no he encontrado muchos artículos.
En México en particular no he encontrado, eh, pero bueno, aquí hay un primer borrador, un primer bosquejo que estamos haciendo el doctor Aguirre y yo al respecto. Eh, ¿Por qué elegimos los nacimientos y no algún indicador estándar? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que necesitamos, para calcular estimadores estándar de fecundidad, pues un ajuste en las series de población en función del censo 2020. ¿Vale? Pues hasta ahorita lo que se tiene publicado de manera oficial, pues no tiene considerado el reajuste. Un par de detalles, por ejemplo, la población total que se preveía por parte de CONAPO para 2018 y 2020, pues es mayor que la que tiene el censo. Entonces, habría que, yo espero que haya una retropolación para ajustar, una conciliación demográfica, quizá sea el nombre más apropiado, para ajustar y hacer coherente la cifra ya observada de 2020. ¿Vale? Entonces, por esa razón no se usan estimadores de fecundidad estándares. Simplemente usamos los nacimientos para dar una perspectiva de lo que está pasando en términos nacionales y por grupos de edades de las mujeres. También es cierto que las tendencias de la fecundidad en México iban a la baja, iban a la baja antes incluso de la pandemia. ¿Vale? Entonces, a partir de esto se formularon algunas preguntas. La primera de estas es, ¿hay algún cruce entre la serie de defunciones y la de nacimientos? Esto es algo realmente atípico y ocurre nada más en escenarios, digamos, catastróficos, ¿no? No sería raro que eso ocurriera en Ucrania. Entonces, bueno, a ver, me parece que hay... Ok, bueno. ¿Es eso acaso un fenómeno común? Ahorita lo veremos. Otras preguntas que formulamos es si la intensidad de ese descenso es más fuerte o se preserva, ¿vale? Si es general o si está en función de las edades de las madres, ¿vale? Entonces, bueno, el objetivo de ese trabajo, de este borrador de trabajo, es tratar de responder esas preguntas, tomando en cuenta, pues, datos oficiales del INEGI, haciendo una estimación de, primero describimos los datos y luego ya hacemos una estimación de un modelo multivariado para ver cuáles son los resultados y contrastarlo con lo observado, ¿vale? Es decir, se va a pronosticar 2020 y se va a comparar contra lo observado en 2020 y veremos si hay algún tipo de consistencia o no entre lo que se observa y lo que se esperaba que ocurriera en términos estadísticos. Hay algunas limitaciones, ciertamente, al ocurrir todo esto de la pandemia, pues puede haber un subregistro, ¿no? Niños nacidos experimentan un registro tardío o quizá todavía no estén registrados. Otro puede ser pues la disponibilidad de las oficinas de registros civiles, ¿no? Todo cerrado y nada se hace. Pues esa es una limitación de este estudio preliminar. Bueno, haciendo un recorrido muy global acerca de lo que se ha hecho en el mundo acerca del impacto de la pandemia en fecundidad, y pues algunos teóricos afirman que en efecto, dado eventos catastróficos, guerras, y pandemias, desastres naturales, etcétera, siempre hay una respuesta rápida en la fecundidad, pero que en un corto plazo esa reducción que se suscita va a experimentar una recuperación más o menos en un corto tiempo, pero en función del desarrollo de los países, ¿no? Ese es un punto clave. Sí puede haber una recuperación, pero pues depende del desarrollo de los países. Hay un artículo muy interesante de Wild y aliados de 2020 donde estudian las tendencias. Me pareció fantástico esto porque tendencias de búsqueda de Google relacionado con fecundidad y COVID en Estados Unidos. A través de este estudio detectan los investigadores que hay un descenso
del 15% de noviembre a febrero, de 2020 a 2021. Un descenso en el 15% de los nacimientos en Estados Unidos, lo cual es 50% más grande que el descenso en la gran recesión de la crisis de 2008 a 2009, y similar a algunos descensos típicos ya experimentados en la gripe española y en la Gran Depresión del 19. ¿Vale? Otro estudio hecho en España, él lo hace con la tasa de natalidad, pues a través de modelos econométricos dice que pues las tendencias negativas van a continuar, no habla de un incremento en las tendencias. Por otra parte, otros autores como Lupe y aliados hacen notar que muchas parejas en los países europeos han tenido una modificación en los planes reproductivos durante la pandemia de COVID, y bueno, que en general ha habido esos cambios en los cuales desean generalmente postergar la paternidad o la maternidad en función de algunas características demográficas de los tomadores de decisiones. Un trabajo elaborado por Carballo y Corina nos habla acerca de algunos escenarios futuros de las tendencias de fecundidad en algunos países de América Latina. Lo interesante de este trabajo es que usan un modelo multivariado de serie de tiempo que se llama VAR, y bueno, comentan que en efecto en ese contexto sí se ven algunas aceleraciones, algunos comportamientos más intensos en la tendencia negativa de la natalidad en tales países, ¿no? Bueno, algo que me llamó la atención de manera, la verdad que admito una gran sorpresa, fue que hay varios estudios, ni por mi mente pasaba eso, hay varios estudios que se enfocan a estudiar la fecundidad, bueno, en principio la fecundidad masculina, y ven que hay o puede haber algunas afectaciones en los parámetros seminales de los hombres, ¿vale? Entonces aquí se está sugiriendo ya un problema que podría ser de dimensiones que yo desconozco honestamente, pero podría ser una cuestión de infertilidad para todos aquellos hombres que tuvieron COVID, ¿vale? No fue un artículo aislado, fueron varios que me dejaron con la boca abierta, ¿no? Y generalmente lo que decían es que pues había algunos daños en los testículos, en algunos otros componentes del tracto genital, y bueno, algunos tratan de establecer algunas hipótesis acerca de los daños que pueden experimentar esta parte reproductiva del hombre para la procreación, ¿vale? Entonces, yo creo que en México, pues eso todavía ni siquiera está, o a lo mejor sí está, no estoy enterado, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esa óptica acerca de la eventual infertilidad masculina. Bueno, otros trabajos, por ejemplo, González y Montoya hablan acerca de... ¿Perdón? Ok, bueno, creo que por ahí había... Continúo. Hablan acerca de algunas perspectivas demográficas acerca de la fecundidad en América Latina. Y se esperaba algo que se sostenía por ahí. Algunos teóricos decían que el acceso limitado a los métodos anticonceptivos y las medidas de confinamiento podrían generar tanto o bien una reducción en la tasa de crecimiento poblacional y un incremento en los embarazos no deseados. En particular, por ahí la CEPAL hacía algunas estimaciones de que esto podría traer algunas condiciones adversas, sobre todo para las adolescentes, para los adolescentes. Y se hablaba también de que esto se podría traducir como un retroceso de 5 años en bajar en América Latina, en este bloque, algunas estimaciones, perdón, dejar de bajar las estimaciones de embarazos adolescentes, lo cual equivaldría a un retroceso de 5 años. En particular para México,
eso que se esperaba, que algunos teóricos esperaban, pues como lo verán más adelante, pues no necesariamente es lo que se tiene en los datos. Bueno, continúo. Otro trabajo es el que hace González y Aliados acerca de los niveles mismos en América Latina. Se dimensionaba que un posible efecto en la parte del embarazo adolescente derivara en 2.2 millones de nuevos embarazos. Habrá que ver qué pasó en otros países de América Latina, pero en particular en México este retroceso no se manifiesta. También se habla que puede haber algunas muertes asociadas por la falta de atención médica, es decir, un incremento en las muertes maternas, muertes infantiles, etcétera, por pues digamos, una atención limitada por parte del sistema de salud. Bueno, eso digamos que es el panorama global que yo creo que vale la pena que comente. Y bueno, ahora lo que hicimos, mi coautor y yo, fue tratar de sacar toda la historia que tiene el INEGI al respecto de los nacimientos. Ya está publicado el año de 2020, ese es el que está publicado. Pero lo que hicimos fue dividir el conjunto de series por edades de las madres. Y bueno, hicimos estos grupos: menores de 20 años, de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 y más. ¿Vale? Hubo menos de un medio punto porcentual, un cuarto de punto porcentual aprox, que no tenía información de la madre. ¿Vale? Pues ese conjunto de datos los excluimos. Una vez teniendo el procesamiento de esos datos extraídos de las bases de datos de estadística vitales del INEGI, lo que hicimos fue un modelo de series de tiempo. Este modelo pues es famoso, es un modelo VAR. Usamos para tal efecto el software R 4.1.2 y hay una librería que pues nos facilitó todo el trabajo de estimación, verificación de que el modelo era válido, etc. Entonces tenemos estas series y además agregamos algunos elementos determinísticos, básicamente constantes y tendencias. ¿En qué consiste básicamente este modelo? Este modelo lo que hace es considerar conjuntamente series de tiempo y ver cómo se comportan estas en el pasado para extrapolar su comportamiento en el futuro. Una ventaja de hacerlo así y no hacerlo de manera independiente es que el modelo permite incorporar las intercorrelaciones temporales o las dependencias temporales de las observaciones, y esa información que se dejaría de lado si lo hacemos de manera univariada, pues no la estaríamos desperdiciando. Esa diferencia, este modelo sí que considera esas eventuales relaciones intertemporales y las incorpora para la parte de pronósticos. Hicimos un pronóstico al 95%, que es el estándar de los intervalos de predicción, y un horizonte de 60 meses para ver cómo pintaba el escenario de los nacimientos. No fue tan inmediato encontrar un modelo válido, pero vaya, finalmente se logró y es lo que les vamos a presentar. Matemáticamente, para los actuarios, matemáticos, estadísticos que nos acompañen, pues básicamente es esto: tienes una serie observada, la expresas en función de una constante a un nivel y los retrocesos de esa variable en el tiempo. ¿Vale? Aquí tienes rezagos, pero también lo tratas de representar en función de la otra variable. ¿Vale? Hay como un cruce de variables. Y bueno, esto es para el caso de dos series de tiempo. Nosotros usamos 5. Este es el 2, sin pérdida de generalidad. Es la idea general de los modelos VAR. Bueno, el orden de este modelo, aquí lo voy a, bueno, antes de, el orden de este modelo se definió con base en criterios estadísticos: el criterio de Akaike, el criterio de Schwartz, y bueno, llegamos a un orden P que ahorita les voy a comentar. Los residuales cumplen con los supuestos que exige el modelo,
Básicamente que sea ruido blanco y que haya en los residuales normalidad. En esos supuestos, pues no serían válidas nuestras inferencias. Entonces, bueno, antes de entrar a la parte de inferencia, hagamos una descripción de los datos. Aquí tenemos datos observados, la fuente es elaboración propia con datos del INEGI de 2008 a 2021. En términos totales, en términos absolutos, perdón, hemos puesto los totales. Entonces teníamos los nacimientos que van creciendo, tocan su pico más alto por ahí de 2012 y poco a poco empiezan a ir cayendo. Es decir, antes de pandemia ya estaban cayendo los nacimientos. ¿Vale? Estos son nacimientos que están respaldados por actas de nacimiento de registros civiles, ¿no? Y estas reportan al INEGI. No son como tal certificados de nacimiento que administra la Secretaría de Salud, pero ya la estadística es prácticamente la misma. Entonces, bueno, podemos decir que incluso es INEGI, Secretaría de Salud, hasta antes de 2020. 2020 habría que ver si coincide. Y 2021 yo lo estimé con un pronóstico medio sencillón para ver cuál era el escenario de los pronósticos. En términos de diferencias absolutas, pues vemos que pues quizá 8,000 niños no es, 8,000 no nacidos no es mucho quizá, podríamos pensar así, 15,000 menos no, 30,000, pero vamos, si tú vas sumando todos estos, ya son bastantes no nacidos, ya son bastantes no nacidos. Y lo más dramático, bueno, es año de pandemia, ¿no? Pero pues fíjate que en 2018 dejaron de nacer 124,000 en relación al año anterior. En pandemia no fue, digamos que fue ligeramente menor en el año de pandemia, ¿no? Bueno, y aquí en términos porcentuales, pues las caídas más fuertes, pues digamos que se han venido en los 2 últimos años acentuando las caídas en términos relativos. Por otro lado, tenemos las muertes que van creciendo, creciendo, y 2020 viene este boom, pero si pensábamos que 2020 era el más mortífero de la historia, pues lamentablemente no. 2021 captó la 4ª ola de COVID, razón por la cual este también está estimado. Al final estimé los últimos meses del año de 2021. Y pues se espera que, yo espero al menos, me parece que también así lo coincide mi autor, esperamos que sea más letal por la 4ª ola que captó 2021, la 4ª ola de descenso, ¿no? Estas cifras son en términos absolutos, aquí está el gran boom, y acá tenemos en términos relativos estos elementos. Haciendo un comportamiento mensual de estos datos, tenemos lo siguiente, pues aquí tenemos los nacimientos en la parte superior, ¿sale? Hay elementos, hay una tendencia, pues podríamos pensar que la podemos partir por trozos, ¿no? Hasta por aquí aproximadamente una tendencia creciente, positiva, de ahí cierta estabilidad, se queda por ahí y luego el descenso. Una cuestión no lineal, se lo queremos ver de manera conjunta. Y también pues los elementos de estacionalidad que son aquí percibidos. Lo que está en color negro son los nacimientos. Lo que está en color rojo, pues típicamente eran todos estos son datos mensuales. Y aquí está lo que llama la atención, ¿no? Este crossover, este cruce de series, que llama la atención. Ese cruce de series entre nacimientos y defunciones no es usual en el mundo, no es usual. ¿A qué me refiero? No es usual en una sociedad que no tiene catástrofes, no es usual. Tampoco es usual en la pandemia de COVID. El único país que tiene o experimenta un fenómeno similar es Croacia. Eso con base en datos del Max Planck, donde sí se ve el cruce en nacimientos y defunciones.
¿vale? Pero de ahí en fuera, otros que han experimentado por otras razones, es el caso de Taiwán, vemos que en el siglo XXI, Taiwán, Corea, y por ahí uno u otro, pero digamos que no es típico de ese comportamiento, ¿no? Realmente si los nacimientos están arriba, pues se quedan arriba y la serie de funciones no pasa o viceversa, ¿no? No hay ese tipo de crossover, no es típico. Ok, este es el modelo estimado. Aquí se marca la significancia estadística en términos de asteriscos. Y bueno, algo que es bastante informativo son las R cuadradas, ¿vale? R cuadradas directas o las ajustadas. Noten ustedes que son pues bastante, digamos que la más bajita es la que corresponde a las mujeres mayores de 50 años, ¿vale? Pero en general son R cuadradas bastante altas, tanto las ajustadas como vamos, las directas, las en bruto, ¿no? También la parte de los p-valores en términos de cada una de las series estimadas, pues son estadísticamente significativos. Se pasan, como les decía hace un momento, las pruebas de normalidad. El modelo VAR fue, fíjense lo curioso, fue de orden 1, de acuerdo a los criterios de Akaki, Haney, Green, Schwartz y este otro criterio, fueron coincidentes en que el orden de este modelo era un autorregresivo de orden 1. Y bueno, el modelo es estable, es estacionario, en función de la raíz de las raíces inversas que aquí presento. Pues vaya, todo cuadra, entonces ya tenemos el elemento necesario para hacer la inferencia y mostrar cómo es el comportamiento de las series de tiempo que nos ocupan. Bueno, aquí está la primera. Mujeres, jóvenes, menores de 20 años. Lo que está más oscuro aquí es lo que corresponde al observado, ¿sale? Esto es lo observado. Amigo, perdón, tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Hola? ¿Me oyes? Sí. Oye, ¿qué quiere decir que el modelo sea estacionario, que sea estable? Pues digamos que no se te va a disparar o que no va a presentar movimientos abruptos y va a ser estable para poder hacer inferencias. Es lo que queremos, no queremos que un modelo que explote y que nos haga pronósticos que se vayan al infinito y más allá. Eso es. Ya, listo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo van todos? Bueno, creo que ahí vamos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Personas que nos acompañan. Sí, eso es importante. Fíjense, normalmente los expositores, bueno, pues pueden tomar preguntas al final, o bien, pues como lo acaba de comentar el doctor Silva, pues lo pueden hacer pues durante la presentación. Entonces, si hubiera algo que quisieran comentar de una vez lo pueden preguntar. Los actuarios certificados por el Colegio Nacional de Actuarios que requieran horas de educación continua sujetas a evaluación, les pido que por favor envíen un mensaje por correo electrónico a la dirección que les voy a poner en el chat. Listo, gracias. Gracias a ti, Dan. Bueno, entonces les decía, esto que está aquí es lo observado en 2020 y aquí está lo pronosticado, un negro más suave. Y bueno, en mujeres, pues parece que en niñas, jovencitas, menos de 20 años, pues no parece que haya un problema de incoherencia entre lo que se esperaba y lo que pasó. No se suscitó esto que se preveía, que hubiera un exceso de embarazos adolescentes y que rebasara lo esperado. No ocurrió eso no ocurrió. Vamos al otro grupo de edad. Este es el de 20 a 29 años. Aquí empezamos a ver algunos problemas en cuanto a el límite inferior de pronóstico. Aquí, si se dan cuenta, empieza ya a estar casi traslapado lo observado con el pronóstico, ¿vale? Está en la rayita. Entonces, no perjudicó o no se suscitó un cambio fuerte en la tendencia de los pronósticos
de menos de 20 años, pero aquí ya empieza a haber algún tipo de problema, ¿no? Ya está muy cerca de la previsión. Ahora, de 30 a 34 de plano, ahí ya se sale. Ya digamos que esta caída es más profunda. Esta caída ya es más profunda de lo esperado, ¿vale? ¿Qué hubiera sido lo idóneo? Lo idóneo en términos de que el COVID no tuviera impactos. Pues lo idóneo hubiera sido que el pronóstico, perdón, lo observado, estuviera contenido dentro del intervalo de pronóstico, ¿sale? Totalmente contenido. Y ya en algunos casos se sale, luego se regresa y luego aquí, a final del año, pues ya en definitiva está fuera del límite de pronóstico. Entonces, esta es una afectación. Y una de las causas, si lo ves en términos macro, es que se está acelerando la caída. Entonces, si se acelera la caída, puede ser posible, o esperemos que no, que haya otro crossover, ¿no? Podría ser que haya otro crossover. Esperemos que no, que la vacunación masiva esté haciendo lo suyo. Bueno, aquí de plano, en las mujeres de 40 a 49, pues ya es todavía más evidente que se sale totalmente lo observado del pronóstico. Es decir, fue de menos a más, a mayor edad de la mujer, pues menos compatible fue lo observado con lo esperado. ¿Sale? Entonces, esto, digamos que a un nivel macro, puede tener algunas consecuencias. Digamos que habría que esperar más resultados. Este que está aquí es de las mujeres mayores de 50 años. Este pues, realmente no tiene mucha preocupación. No hay una dinámica tan alta. Aquí, quiero decir, no es un volumen significativo como para pensar que pueda revertir o intensificar la tendencia de los embarazos, ¿no? De los nacimientos, quiero decir. Bueno, en general, pues aquí se ve pues este impacto, ¿no? Ya está, por aquí se salió y aquí está regresando, pero digamos que la suma y la ponderación, ya lo que nos está sugiriendo es que está en la rayita en términos generales, no así en términos particulares, y quizás sería momento de prever una política en la materia, ¿no? A manera de conclusión, cerrando todas estas ideas, pues bueno, podemos decir que hay un crossover, algo atípico en el mundo. En tiempo del COVID, eso yo no lo detecté, quizá en América Latina. El Max Plan, pues no se enfoca a América Latina, ¿no? Más bien países desarrollados. Los países desarrollados, el único que presenta crossover, o países europeos, Croacia, ¿no? En general no es algo típico. Como les comentaba, puede ser que si se acentúa más esta caída, pues haya un incremento, vamos, un crossover en el corto o mediano plazo, ¿sale? Y bueno, la suma de estos crossovers pues pueden traer consecuencias adversas, tales como pues a la larga, una cuestión de aceleramiento en el envejecimiento demográfico, si esto se hace más intenso, ¿no? Quizá ahorita algo está pasando, hay que ir monitoreando para ver qué se puede esperar. Y al haber una presión de ese tipo, pues hay más presiones, ¿no? Incluso pensando en 20 años más. Y todos estos no nacidos y los que puedan seguir faltando por esta situación, pues son parte de la PEA, ¿no? Los que van a generar riqueza. Y al no estar el contingente completo, digamos, pues eso puede ejercer alguna presión de alguna manera en el resto, ¿no? En general, hay un impacto, digamos que no es tan profundo, pero sí que lo hay en la última parte cuando comparamos a todas las mujeres, ¿no? Sobre todo en el último periodo de observación. Los grupos más afectados son las mujeres que son madres entre los 30 y 39 años y 40 a 49 años.
Es decir, estas mujeres en tiempo de pandemia, yo no sé si decidieron, eso no lo dice la encuesta, eso quizá ya habría que platicarlo con alguna persona más, no sé. Eh, Habría que ver qué pasó exactamente, ¿no? Pero el hecho fue que estas mujeres postergaron o renunciaron a la maternidad. ¿Vale? Estos son los grupos donde se ve más afectada esa caída y es fuerte esa caída. Entonces, ¿perdón? ¿No? Ok. Bueno, básicamente es eso, necesitamos esperar las cifras oficiales del INEGI u otras fuentes de información demográficas, encuestas que midan la fecundidad, para tener más elementos y ver, digamos que esta es la radiografía a nivel de eventos, ¿no? Eventos vitales. Habría que ver lo que sucede con algunas mediciones eh, con estándares demográficos, ¿no? Me refiero básicamente a la tasa global de fecundidad y o a la tasa específica de fecundidad. Ver si estas diferencias se mantienen o son más notorias con estos otros indicadores, lo cual ya nos dejaría pensar que pues estamos ante pues algunas metas que obligarían a reajustar las cifras demográficas del país. ¿Sale? Pues bueno, esas serían mis conclusiones, grosso modo, que hicimos mi coautor y yo. Aquí les puse algunas referencias básicas, no son todas. Creo que hay mucho por hacer en este tema. Y pues bueno, finalmente les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Eliud. Oye, a mí me llama la atención uno de los comentarios finales que merecen tus hallazgos, es que quizás sería el momento de que bueno, pues, se implementara alguna política pública de algún tipo. ¿Qué clase de política crees que, o sea, estarías tú esperando, tú como experto en la materia, qué clase de política crees que debería de implementar el gobierno? No, yo creo que toda la parte de procurar la vida en los lares, porque como pues, ante esto de COVID, pues hubo ciertos descuidos en la parte materna, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el hospital COVID, el hospital materno infantil y tal, la clínica que se enfocaba a la parte respectiva, fue cambiado a COVID. Ahí se, ahí se cambia la... Ok. Entonces, yo pensaría que una política así de bote pronto sería esta de, pues, procurar todo esto de la salud materna infantil a tope, ¿no? O sea, yo creo que ese sería el paso más eficiente y más de corto plazo. Yo no sé si, por ejemplo, los presupuestos se vieron, me imagino que sí, no lo he estudiado, me imagino que sí, los presupuestos en esta materia se descuidaron, ¿no? Y a lo mejor la atención igual se descuidó, más muertes maternas, menos atención eh, a los recién nacidos, etcétera, ¿no? Esa puede ser, pero también puede ser que pues la mujer en esas edades no se sienta con la confianza ni con el respaldo para poder ejercer su maternidad, ¿no? Eso también puede ser cierto, la parte psicológica, la salud mental, las condiciones de empleo, en fin, yo pienso que es un cúmulo de muchos poquitos que podrían aportar aquí, quizá no un rebote, pero sí al menos mantener un nivel para que no se ejerza una mayor presión en términos demográficos. Muchas gracias, Eliud. Oye, ¿cuánto tiempo crees que tomaría la implementación de esta política? Vamos, si por ejemplo, No te escucho, Daniel.
¿No me oyes? No, ahora sí, adelante. ¿Ya me oyes? Sí, adelante, Daniel. Ajá, como que se corta tu audio. Ok, voy a escribir. Ok, Mientras tanto, el foro está abierto para que formulen preguntas. Adelante. bueno, quiero agradecer la presencia también de todos ustedes que se tomaron la molestia de estar aquí. Y me pregunta el doctor Barrientos, ¿cuánto tiempo crees que tome la implementación de esas políticas? Yo creo que no son de muy corto plazo, yo pensaría que son inmediatas. Habría que ver si está en la agenda política esas, ¿no? El procurar la salud materno-infantil, creo que esa podría ser de las inmediatas. Y, y bueno, habría que ver, insisto, la agenda, ¿no? Pero pues digamos que hay puede haber muchos problemas simultáneos. Entonces el presupuesto pues es finito, ¿no? Eh, pues podría ser, aunque comentas, Daniel, que para el próximo ejercicio fiscal a lo mejor ya es muy tarde. A lo mejor es muy tarde. Observen que la ventana hay por ahí estudios que demuestran que la ventana óptima o de oro para la reproducción femenina es de los 25 a los 35 años, ¿no? Entonces, eso también habría que armonizarlo con las políticas, ¿no? Un punto que creo que es crítico y se ha dejado muy por encima es esto de la eventual afectación en la fertilidad masculina. Yo creo que eso es muy importante. No desechemos el hecho de que algunas de estas mujeres, con sus respectivas parejas, esperaban ejercer la maternidad, pero algo pasó con la pareja, ¿no? Pensemos que aquí vemos las edades de las mamás, o las mujeres, pero pues son dos, ¿no? Son dos. Eh, no creo que sea una cuestión de reproducción asistida, porque eso es bastante más caro y mucho más selectivo, ¿no? No creo que sea un patrón común en México esa parte, eso. Sí hay, evidentemente hay la parte de embarazos múltiples, pero no lo veo como una cuestión que pueda explicar este fenómeno. Es más bien un colectivo que tiene estas circunstancias. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos, compañeros, colegas. Vamos a ver, está abierto el foro para formular preguntas. Eliud, muy buenas tardes. Soy Alejandro Alegría. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto. Igualmente, gracias por la plática, Eliud. Algo rápido. Eh, ¿No pensaron en otras variables, otras series de tiempo que pudieran ayudar a tu objetivo? Me imagino que hay más variables que influyen en las que a ti te interesan. ¿O cuál fue la razón de no buscar más? ¿O estaba más difícil? ¿O qué hay sobre eso, Eliud? Gracias, Alejandro. Muy interesante tu pregunta. Gente que quisimos tomar como fuente de información la estadística vital. Y la estadística vital tiene cierta aridez en un poco más de información. Lo que sí trae y estamos explorando es la parte educativa de la mujer, ¿no? La parte educativa, menos de primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a explorar, pero ahí hay algunas inconsistencias estadísticas en los registros. Antes de tal año el registro era de una forma y después de tal año el registro era de otro. Y luego hay un tercer periodo de la estadística vital donde ya no es compatible. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en tratar de homologar las variables para poder generar, digamos, coherencia un proxy de la misma estimación que queremos hacer.
en términos de series de tiempo fue lo que encontramos, es lo que tenemos en la mira. Queremos complementarlo con, ¿cómo se llama? Con encuestas de fecundidad. Encuestas de fecundidad. Pero digamos que hasta ahorita no hemos encontrado, Alejandro. Muy Creo que bien. eso se complementaría con la parte de encuestas, pero hasta ahorita no hemos encontrado. Gracias, muchas gracias, Eliud. A ti un abrazo, Alejandro. Muchas gracias, Alex, por la pregunta. Gracias, Eliud, por las respuestas. Vamos a ver, si no hubiera más preguntas de parte de alguna persona en el foro, entonces supongo que sería todo. Ah, Marifer. No, pues, pues felicitar por el trabajo. Y no es una pregunta, sino nada más respecto a la información de fertilidad masculina. Sí hay estudios y veo que después de los 40 años de los hombres ya no es óptimo. Sí, bueno, nada más ahí me refería a infertilidad masculina atribuible a COVID. Ah, perdón. Sí, eso es lo que a mí me preocupó mucho, Marifer, me preocupó mucho. Bueno, sí, a lo mejor, por el COVID ha habido reacciones colaterales por el de los hombres. exacto. Por el COVID han salido estudios de efectos que la reproducción han tenido connotaciones negativas si les dio COVID. Ok. Muchas gracias, Marifer. No, Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Marifer, gracias a Alex, gracias a todos ustedes por estar en esta sesión de las jornadas de actualización. Y bueno, desde luego, pues muchísimas gracias al profesor José Eliud Silva Urrutia por esta presentación. De verdad es muy interesante y además es muy importante modelar para poder hacer políticas con conocimiento de causa. Entonces, bueno, pues va el reconocimiento y la felicitación, desde luego, para ti, mi amigo. Gracias. Muchas gracias a todos, alumnos, colegas, amigos. Hasta luego. Hasta la vista. Gracias. Bye.